No impacto criado pela reunião dos presidentes da América do Sul, recentemente realizada em Brasília, o debate sobre políticas de integração regional foi um elemento central e inovador. Dada a importância desta discussão, a TV Senado apresenta agora palestra do presidente venezuelano Hugo Chávez, intitulada A Revolução Democrática na Venezuela e a Integração Sul-Americana. Hugo Chávez tem desconcertado um setor dos analistas políticos internacionais. Embora por eles rotulado de golpista, em 2 anos de poder, realizou 7 pleitos pelo voto direto, vencendo todos eles por confortável maioria. Além de apresentar concepções e valores diferenciados sobre a questão da democracia, Chávez aborda de forma palpitante temas como a integração regional, educação, economia e eleição constituinte. Espaço especial nesta palestra, realizada para estudantes e professores da Universidade Católica de Brasília, foi reservado para o relacionamento entre Brasil e Venezuela. Para Chávez, conseguiu-se em 1 ano de negociações algo que não se havia alcançado nos últimos 20 anos de boa vizinhança. Vamos à palestra. Creo que fue el Che Guevara, revolucionario auténtico sin duda, quien una vez dijo: el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Así pudiéramos decir aquí hoy: el presente es de lucha para todos, el futuro les pertenece a ustedes, muchachos. Muchachada latinoamericana, hermosa muchachada latinoamericana, valiente muchachada latinoamericana. A nosotros, que ya no somos tan muchachos como ustedes, aunque seguimos siéndolo, uno cuando tiene 20, a los de 40 les dice: esos viejos. Pero ustedes verán cuando pasen los 40 que dirán: todos somos jóvenes. Nadie se pone viejo. Lo cual es cierto, en verdad. Se pone viejo quien quiere. Yo creo en eso. Pero aprovechen esa juventud clamorosa, hermosa, esos 18, esos 20, esos 25 que más nunca volverán, para potenciarse al máximo en lo espiritual, en lo moral, en lo ético, en lo intelectual, para que ustedes sean semillas hoy y mañana, frutos hermosos de la felicidad de nuestros pueblos. Pidamos a Dios que así sea. Ustedes lo van a hacer. Estoy seguro que lo van a hacer. Van a llegar mucho más lejos que nosotros. Nosotros seremos como un tránsito, quizá con el pecho, con las manos, con los codos, con los dientes, abriremos el camino. Ustedes vendrán atrás a sembrarlo, a labrarlo y a recoger los frutos y a seguir lanzando este mismo sendero. La revolución venezolana. Claro, nosotros hablamos de la revolución pacífica en Venezuela. Ciertamente esta etapa es pacífica, pero venimos de los turbiones lamentables de la violencia. Afortunadamente solo la rozamos, pero sí la rozamos. Yo nunca puedo olvidarlo. Por más que algunos asesores de buena fe me dicen que no hable del tema, pero ¿cómo yo voy a dejar de hablar de ese tema? Porque es que es esencia del proceso. Sí, yo una vez estuve con un fusil una madrugada y un grupo de muchachos de 20, de 18, de 30, como desesperados en la oscuridad, quizá buscando, pidiendo a Dios iluminaciones para el camino. De ahí venimos. Es decir, hay un toque de violencia no deseada en el proceso. Ahora, en esta fase, afortunadamente, hemos conseguido el camino democrático, pacífico, para impulsar un cambio estructural y profundo en Venezuela, que está obligado ese proceso a ser una revolución. Si no fuese una revolución, estaría destinado al fracaso. No hay otro camino que la revolución. Es decir, los cambios o las transformaciones incluso. Hablar de cambios me parece muy conservador. La palabra cambio a mí nunca me ha gustado.
Prefiero hablar de las transformaciones estructurales profundas en todos los órdenes, en todos. No hay nada que se quede a un lado cuando un proceso revolucionario se pone en marcha. Creo que fue John Kennedy. Ya fíjense que no estoy hablando del Che, sino ahora hablando de Kennedy. El equilibrio un poco, ¿no? Sí, esa es una tesis nuestra. Y bolivariana, el equilibrio. Un punto de equilibrio, decía Bolívar. Kennedy en alguna ocasión llegó a decir que quienes hacen imposible la revolución pacífica están al mismo tiempo abriendo el camino a la revolución violenta. John Fisher Kennedy. Ahora, digo yo que afortunadamente en Venezuela pudimos encauzar la fuerza desatada, una fuerza transformadora que no tiene marcha atrás por los caminos de la paz, de la democracia, pero sin duda revolucionarios. Ese proceso, ustedes saben que las revoluciones en verdad no se planifican. Yo creo en ese concepto de Fernando Mírez. Hay un libro extraordinario de Fernando Mírez, chileno. La revolución que nadie soñó. Yo lo leí estando en prisión, ese libro. Y creo en esa tesis. La historia lo dice. ¿Quién, dice Mírez, aquellos campesinos de Francia que terminaron alzados y decapitando al rey, acaso planificaron la Revolución Francesa? Ellos no tenían intención de que con esas acciones después viniese el turbión que fue y que cambió el mundo en buena medida, como la Revolución Francesa. O en Caracas, cuando Vicente Salias, un jueves santo, 19 de abril de 1810, impidió la entrada del capitán general español a la catedral, a los oficios religiosos de aquel día, y lo aló por el brazo y le dijo: vamos a Cabildo. Y el pueblo pedía: Cabildo. Ese alón por la manga de Vicente Salias al capitán general no era planificado para que un año después Venezuela declarara la independencia de España y comenzara la guerra que condujo Miranda primero y Bolívar después, y un pueblo haciendo la independencia en medio continente. Las revoluciones, en fin, no se planifican, se desatan como los volcanes, van madurando fuerzas, explosivas a veces, expansivas también, y se desatan sencillamente por fuerzas naturales, cargas de la historia, momentos cumbre en la vida de los pueblos. Así pasó en Venezuela. Así pasó en Venezuela a finales de los 80. La pretensión salvaje del neoliberalismo, tomando palabras de el Santo Padre, Juan Pablo II. El neoliberalismo salvaje llegó a América Latina con la tesis aquella del fin de la historia. Mentira, la historia no tiene fin. Aquí no hay ningún fin de la historia. Yo creo que aquí más bien estamos viviendo el retorno de la historia. La tesis tecnocrática del último hombre. Mentira, no hay último hombre. No hay fin en este camino. Así que, producto de aquello, Venezuela fue sacudida por procesos violentos, una rebelión popular. Muchachos, ustedes estaban niños seguramente. Esto fue en 1989. El pueblo de Caracas se fue a la calle y hubo una explosión social que nadie la planificó. Nadie. Claro que después nos querían convencer a nosotros de lo impensable. Elaboraron la tesis a posteriori de que había sido Fidel Castro quien había enviado 200 cubanos a Caracas y ellos habían incitado a una rebelión popular. Porque Fidel había estado en Caracas unos días antes en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en el 89. Febrero de 1989. No, aquello no lo planificó nadie. Aquello fue una explosión súbita que sorprendió a todos. Un pueblo, claro, masacrado, un pueblo traicionado, un pueblo viviendo sobre oro y sobre petróleo y muriéndose de hambre. Como una vez me dijo una mujer muy joven en las zonas mineras del sur de Venezuela, en esas catacumbas de los pueblos donde nosotros nacimos, donde luchamos y donde tomamos esta fuerza, porque de ahí viene, del dolor y del amor de un pueblo. Me dijo una mujer muy joven,
de esas muchachas que se van con su marido a buscar oro por ahí, por las orillas de los ríos del sur, a ver cómo viven. Y comienzan a tener niños. Y esa muchacha, yo llegué a la zona y alguien me dijo que se había muerto un niño. Uno tiene, todos, estoy seguro que todos tenemos por los niños sentimientos sublimes. Un niño, Dios, qué cosa tan grande es un niño, qué cosa tan infinita. Los hijos infinitos, decía un poeta. El que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Yo donde veo un niño veo los hijos, son hijos de todos. Así que se murió un niño y me acerqué al dolor y se me prendó del pecho una mujer, la madre del niño, y me decía: Chávez. Ya yo había salido de prisión y andaba recorriendo esos caminos. Chávez, mi hijo se murió de hambre y lo voy a enterrar en tumba de oro. Sí, es verdad. En esas zonas del sur de Venezuela, en el polvo de la tierra, hay oro diseminado. Tiene razón aquella mujer. Y su hijo murió de hambre. Pues así ha vivido nuestro pueblo, viviendo sobre yacimientos gigantescos de petróleo, vendiéndole petróleo al mundo durante 100 años. Oro, diamantes, grandes ríos, infinidad de tierra fértil para sembrar y para criar, un inmenso mar Caribe, hermoso. Hierro, montañas de bauxita, una ubicación geográfica extraordinaria. 80% de pobreza. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicarle eso a los pobres? A los que ven que hay una torre petrolera sacando petróleo y vendiendo y no tienen que comer, ni tienen cómo enviar a sus hijos a la escuela, o se le muere un hijo desnutrido porque no tiene una medicina o una vitamina o un médico que lo atienda. ¿Cómo se le explica eso a la gente? E inmediatamente convoqué un gabinete y firmé el decreto llamando a referéndum. Claro que no fue nada fácil. Comenzaron a atacarlo de inconstitucional. Comenzaron las élites conservadoras a decir que yo estaba ya violando la Constitución apenas llegué a Palacio, que seguía siendo el golpista, como me han calificado, el autócrata. Un autócrata convocando al pueblo. ¿Qué autócrata? Un tirano convocando al pueblo, les decía yo. ¿Qué tirano? Tiranos son ustedes que nunca convocaron la opinión nacional, que siempre gobernaron a espaldas del interés de un pueblo, que masacraron un pueblo a nombre del sacrosanto nombre de la democracia. Pues ahí estuvo el proceso, ahí se abrió el camino. 25 impugnaciones hicieron los conservadores, los oligarcas ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo parar el decreto presidencial. Al fin lograron, la Corte Suprema ordenó modificar la segunda pregunta y yo acepté y la modificamos. Hicimos el referéndum el 25 de abril, el primer referéndum de toda la historia venezolana. Nunca jamás se había hecho un referéndum en Venezuela, un referéndum nacional. 2 preguntas. La primera: ¿está usted de acuerdo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y el régimen político en Venezuela? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta hablaba un poco del método, para garantizar el método amplio. Bueno, 90 y tanto %, sí. Decisión popular. Fuimos a las elecciones de la constituyente el 25 de julio y el país eligió una constituyente revolucionaria, porque participaron todos. Se abrió la constituyente, 99% de los elegidos de nuestra fuerza revolucionaria. Así que se instaló la constituyente y de manera pacífica y democrática, en 4 meses se hizo una nueva constitución, uno de cuyos ejemplares aquí está, y que recoge la idea bolivariana y el proyecto bolivariano. Constitución que además se aprobó en referéndum. Hicimos otro referéndum el 15 de diciembre
y fue aprobado por una inmensa mayoría, casi el 90% de la población. Y hubo campaña por el no. Se fue en libertad. Y los grandes medios generalmente en contra, dándole grandes espacios al no. Y con dificultad para colocar el sí. Incluso creando fantasmas en torno a las propuestas. Por ejemplo, aquí están devueltos los derechos a los pueblos indígenas de Venezuela, a su cultura, a sus tradiciones, a sus creencias. Los conservadores decían que estábamos destrozando al país por devolver los derechos a los pueblos indígenas. Y lanzaron una campaña tratando de atemorizar al país. Pero no. La voz del pueblo fue muy clara. Bolívar lo decía: creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios. El pueblo es sabio cuando tiene conciencia y cuando tiene liderazgo verdadero, cuando toma conciencia de su fuerza. Bueno, luego de la nueva Constitución aprobada, entramos a un régimen transitorio. Todo esto pasó en menos de un año, que parecieran 10. Todo eso se logró fundamentalmente gracias a Dios en primer lugar y segundo gracias a la fuerza popular en la calle, porque comenzaron a surgir frentes constituyentes por todas partes. El Frente Constituyente de Mujeres, esplendoroso. ¿Quién aguanta a las mujeres organizadas en frentes? ¿Ah? Frentes Constituyentes de Mujeres. Hemos devuelto los derechos a las mujeres, incluso el tratamiento de igualdad de género. Aquí donde quiera que se habla del ser humano se dice trabajadores y trabajadoras, ministros y ministras, para comenzar por ahí por la forma, pero hay un fondo filosófico en esto. Se organizaron y surgieron frentes de campesinos que se fueron a Caracas, miles, en marchas pacíficas, expresando sus ideas, sus proyectos, reclamando sus derechos. Salieron de las montañas y de las selvas los indígenas, los cuivas, los yaruros, los guaraos, los maquiritares, los guajiros, los barí, los yucpas, y fueron a la constituyente, incluso eligieron ellos según sus métodos. Nadie los controló. Para ellos no hubo Consejo Nacional Electoral, no. Ellos eligieron en sus selvas, en sus campamentos, representantes a la Asamblea Constituyente. Y por primera vez en la historia venezolana, en una magna asamblea, tomaron la palabra dirigentes verdaderamente indígenas, apoyados allá afuera por sus pueblos indígenas, bailando sus músicas, tocando sus tambores, adorando a sus dioses, mostrando su esencia originaria de esta tierra nuestra. Surgieron frentes de juventudes, estudiantes, frentes de trabajadores constituyentes. Fue un proceso hermoso aquello. Creo que esos modelos democráticos deben alimentarse de fuertes corrientes populares. Y ahí, muchachos, es donde ustedes tienen una carga fundamental. Tomen ustedes las banderas de la integración. No nos las dejen a los presidentes. No está en nuestras manos la decisión de eso. Nosotros podemos, sí, mientras pasemos por estos cargos, orientar, apurar, coordinar. Pero si la integración no está acompañada de un fuerte contenido social popular, no será integración. La integración de América Latina, y en este caso de América del Sur, es algo demasiado serio para dejarla solo a los tecnócratas. La integración es algo vital para nuestra sobrevivencia en los siglos que vienen. No podemos delegarla solo a los economistas, y todo mi respeto a los economistas, que aquí los hay. Pero es un poco lo que decía Clemenceau, el tigre, hablando de los militares o de los generales. La guerra, decía el tigre Clemenceau, es algo demasiado serio para dejarla solo a los generales. Es una cosa que abarca a todos. Igual pasa con la integración de Sudamérica. No nos las dejen a los presidentes solo porque va a fracasar. Muere al nacer. No se la dejen solo a los tecnócratas que negocian los acuerdos bilaterales de integración económica o multilaterales. No se trata de una integración de mercaderes esto. Se trata de una integración del alma, del amor, de la voluntad de los pueblos. Creo que ahí las universidades, hermano y magnífico rector, han jugado un papel, pero creo que tienen que jugar un papel mucho más activo en lo adelante. Venezuela y su juventud está abierta a este proceso, a hacer intercambios
Que vayan delegaciones de jóvenes a Venezuela, pero no 5 ni 8 representantes, no. Una masa, vayan 1000, vayan 2000. Y que vengan a Brasil y que a Colombia y al sur miles de jóvenes venezolanos. Vamos a abrir los canales a la participación de la juventud. A que oigamos, a que veamos sus rostros, oigamos sus quejas, oigamos sus angustias, sus amores, sus esperanzas. Unamos nuestros campesinos, unamos nuestros músicos, nuestros pintores, nuestros profesionales, nuestros militares, todos. Un proceso unitario desde el alma. Se trata de darle alma. Se trata de tomar de nuevo la raíz bolivariana. Creo, desde el punto de vista ideológico además, que el planteamiento bolivariano de la integración es el más apropiado para el Suramérica y para América Latina. Para nosotros la patria es la América, decía Bolívar. Creo que las democracias de América Latina, para poder consolidarse para siempre, tienen que avanzar hacia modelos distintos, donde el contenido social sea la esencia de la democracia. No puede haber democracia sin pueblo. Es como decir agua sin oxígeno. ¿Qué agua es esa sin oxígeno? ¿O qué agua es esa sin hidrógeno? Pueblo, el nombre lo dice. Las dos palabras griegas básicas, el ABC de la política. Demos y cracia, gobierno del pueblo. Tenemos que avanzar en esa dirección o nuestras democracias dejarán de serlo, como dejó de serlo hace años la vieja y gastada democracia venezolana. Dejó de ser democracia y entonces una tiranía horrenda se disfrazaba con una careta democrática. El otro ámbito de la integración del proceso revolucionario interno de Venezuela y que tiene impacto sin duda en la integración de nuestros pueblos es el ámbito económico. Ciertamente la economía. La economía, estúpido decía alguien, la economía. Pero ¿de qué economía estamos hablando? Ahí también, así como el modelo político, tenemos que preguntarnos ¿de qué modelo económico me estás hablando? A mí una vez alguien en Venezuela me citó esa frase, no sé de quién es por fin. Algún economista de estos, que saben mucho, diciendo que yo no sé nada de economía, decía, Chávez, la economía es estúpido. Y yo le respondí, ¿de qué economía me hablas, estúpido? ¿No? ¿De qué economía me hablas? ¿De la economía para matar a la gente de hambre? ¿De la economía para explotar a los pobres? ¿De la economía para enriquecer a una cúpula cada día más rica y para echar a la muerte y al pajón del infierno a la inmensa mayoría de los seres humanos? Eso no es economía, eso es un salvajismo. Y ese modelo económico del capitalismo neoliberal, precisamente eso es lo que está haciendo en el mundo. Cuando Eduardo Galeano escribió Las venas abiertas de América Latina hace 30 y tantos años, ese libro extraordinario, recuerdo que comienza diciendo que había 130 millones de niños en el ojo del huracán. Hoy en día es el doble, 300 millones de niños en el ojo de la tormenta en América Latina y el Caribe. La desnutrición, la mortalidad infantil, el desempleo, la prostitución infantil para sobrevivir, la delincuencia, el narcotráfico, el desempleo, los sin tierra por todas partes, los sin techo por todas partes. ¿Por ese camino a dónde vamos? Al infierno. ¿Queremos llegar al infierno? Sigamos por la vía del neoliberalismo. Hay que cambiar el modelo económico. Sin duda, está más que demostrado. El último informe del proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo es aterrador. ¿Alguna cifra? El 20% más rico del planeta, ¿saben cuánto consume del Producto Interno Bruto Mundial? ¿Quién me da una cifra así? Alguien que lance una cifra. 80%, ciertamente. Y el 20% más pobre del planeta consume 1% del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Hacia dónde vamos? Este mundo no es viable así. Va a explotar hoy, mañana o pasado mañana. ¿Dónde se va a meter ese pequeño grupo que vive en la opulencia más grande? Ante la avalancha de miserables o ante, como decía Frank Fanon, los condenados de la tierra.
En lo económico, entonces, nosotros planteamos la integración económica, pero no solo macroeconómica, no solo integración del mercado, es integración económica plena desde la microeconomía, la mesoeconomía y la macroeconomía. Brasil y Venezuela hemos avanzado. Anoche hacíamos una evaluación con el presidente Cardoso en una reunión bilateral, una especie de minicumbre que hicimos muy productiva. Yo me siento muy feliz, le decía, porque en un año apenas que tenemos de relaciones, hemos avanzado lo que no se había avanzado en 20 años en la relación entre Brasil y Venezuela. Por ejemplo, en inversiones productivas en ambos países. Acuerdos energéticos están en marcha. Incluso hemos propuesto, y eso está en estudio, la posibilidad de crear entre Petrobras y Petróleos de Venezuela una empresa estatal, binacional, que pudiera llamarse Petroamérica. La interconexión de la navegación fluvial entre el Orinoco y el Amazonas. Ese es un proyecto viable y que vamos hoy a discutirlo un poco con la gente de la comunidad, de la CAF, Corporación Andina de Fomento, y el Banco Interamericano de Desarrollo. El intercambio tecnológico, el intercambio de productos agrícolas, de maquinaria agrícola, los proyectos turísticos conjuntos, los proyectos sociales, el tratamiento a la educación, a la salud, al desempleo, el problema de los campesinos, el problema de la dotación, de los créditos. En todo eso hemos avanzado bastante. Nos falta un mundo por avanzar. Pero en resumen, el planteamiento es cambio de los modelos económicos e integración y complementariedad de los mismos. Una economía diversificada, una economía competitiva, una economía productiva que genere empleo, que sea sustentable, que respete el ambiente. No podemos seguir destrozando el ambiente del mundo. Es preocupante esto, el efecto invernadero, la capa de ozono, los grandes pulmones de la tierra bajo el huracán de la explotación irracional. La Amazonia, en este caso, debemos prepararnos para cuidarla. Y otra cosa, que en eso somos muy claros, no hace falta que vengan a cuidarnos la Amazonía. Nosotros podemos cuidarla perfectamente. No hace falta que vengan. En eso tenemos que unirnos. Un nuevo modelo educativo. En Venezuela, por ejemplo, estamos arrancándole la educación al neoliberalismo. Es que se había privatizado la educación. Los niños pobres estaban fuera de la escuela, porque hasta en las escuelas públicas estaban cobrando matrícula. La educación privada es necesaria. Hay que impulsarla. Pero la educación pública debe garantizarse para el resto o para la gran cantidad de la población, especialmente los más pobres. Fíjense ustedes un detalle. Nosotros el año pasado, como parte de esta revolución, decretamos la prohibición de cobro de matrícula en las escuelas públicas. Y consecuencia de eso, y eso no lo habíamos previsto, una avalancha hermosa de niños se vino a las escuelas. 600.000 nuevos niños, aquello fue hermoso. Tuvimos que transformar hasta cuarteles en escuelas para poder darle cabida. Firmamos hasta medidas para autorizar que los niños entraran en alpargatas. Aquí se conoce lo que es la alpargata, ¿no? Sí. Sin uniforme. Yo lo decía hablándole a los venezolanos, porque entonces comenzaron algunos a criticar, bueno, que los niños andan sin uniforme en la escuela, que andan sin zapatos. Yo convoqué una cadena nacional y dije, bueno, si hubiese sido así cuando nosotros estudiábamos primaria, yo no hubiera llegado ni a segundo grado, porque yo iba a veces descalzo a la escuela, con una franelilla y un pantalón corto. Y así todos mis compañeros de generación. Es parte, apenas un detalle. Y además, ese proyecto de escuelas bolivarianas, así lo llamamos, es parte de la revolución, parte esencial de la revolución. Las escuelas bolivarianas, que ahora son una porción no mayoritaria todavía de las escuelas públicas, pero este año vamos a duplicarlas. Hemos instalado comedores escolares y los niños desayunan allí. Los niños hacen una merienda a media mañana. Los niños almuerzan allí y en la tarde tienen actividades deportivas y culturales. Todo el día. Fíjense el resultado. Hermoso resultado en un año. La desnutrición infantil en Venezuela, aceptado por todos, incluso nuestros adversarios, se redujo en un 10%. En un año. Claro, un producto
o producto de esa política educativa integral de alimentación, de atención a la salud de los niños. He allí algunos rasgos de lo que es una revolución social, devolverle el derecho, los derechos humanos a nuestros pueblos. Creo que eso es válido para todo el continente. Creo que en Brasil han avanzado en eso, creo que en muchos países nuestros se ha avanzado, pero el avance es insignificante cuando miramos el escenario completo. Seguimos presionados o cargando una miseria espantosa. Y para eso también hace falta la integración de Sudamérica. Y hoy vamos a hablarlo, por supuesto. Integración social para atender todos esos problemas. El analfabetismo. Hay regiones de América Latina donde el analfabetismo llega al 50% y más. La educación, decía Bolívar, es esencial. En alguna ocasión Bolívar dijo: las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que marcha su educación.